Y bendecimos el nombre del Señor porque Él es grande, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y Él siempre está con cada uno de nosotros deseando lo mejor, deseando que nosotros como hijos de Dios podamos acercarnos cada día más a Él y poder tener ese coloquio junto a su presencia, junto a su majestad. Nosotros como parte del cuerpo de Él, parte de esa iglesia del Señor, podamos estar delante de su presencia, hermanos, con todo gozo y con tanta alegría, ¿verdad? Entonces les invito a que un momentito cerremos nuestros ojos y le demos gloria al Señor para que Él bendiga esta palabra en sus vidas y en mi vida y en aquel o aquella persona que pueda estar escuchando esta disertación de su palabra, y si a alguien más en estos días lo va a poder ver a través de el YouTube, ¿verdad? Gracias le damos a Dios, Padre, te damos bendición, mi Dios hermoso, bendecimos tu nombre, Señor, de una manera especial, Padre, nosotros como parte de tu cuerpo, como iglesia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra y la gloria solo a ti, Señor, porque tú eres el único Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de los imposibles, el único y sabio Dios, el Dios que sana, que levanta, que restaura, que perdona, que redime, Señor, que quita aquello que nos sirve en nuestras vidas, Señor, cuando dejamos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas. De una manera especial te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y a cada persona, Señor, que nos va a poder ver a través de este medio, mi Dios hermoso, y que solamente tú, Señor, bueno, eres el único que nos va a poder aceptar, Señor, de la manera como nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de todos los participantes, Señor, en los diferentes lugares de este globo terráqueo. Mi Dios, envía tu bendición hasta allá, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y bendice tu palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Les invito, mi hermano, antes que todo, esta palabra se llama sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Y los invito a que abran su palabra, la palabra del Señor en sus Biblias, en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Dice aquí: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, a través del Espíritu de Dios, el apóstol Pablo nos dice a nosotros como iglesia cómo debemos de sentir ese compromiso hacia los demás, primero hacia Dios, pero a Dios se le hace a través de los demás. Porque como yo sirvo a mis hermanos, como yo sirvo a mi prójimo, como yo sirvo a aquel que duele, que se está doliendo, que está sufriendo, que está llorando, de esa manera, como yo lo haga, lo estoy haciendo para Dios. Y me recomienda aquí el Espíritu de Dios que tengamos ese mismo amor, o sea, el amor que tuvo el Señor Jesucristo para nosotros, para la humanidad, para aquel pueblo que iba a ser llamado a ser el pueblo de Dios. Porque si nosotros vemos en el versículo 6 y 7, dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces imagínense, un Dios todopoderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra, se convirtió en hombre, vino a través de una mujer a este mundo para darnos vida y vida en abundancia, para salvarnos del poder de la muerte, para rescatar nuestras vidas del infierno, una vida en la que estábamos condenados, porque eso es lo que dice su palabra, que estábamos muertos, dicen, nuestros delitos y pecados. Y sin embargo, Dios, Él dispuso, hizo un plan en el cual Él vino a la tierra a través de Jesucristo para darnos esa salvación, para darnos esa heredad que Él nos ha prometido a todos los que confiamos en Él y los que lo hemos recibido y permanezcamos en Él. Pero hay algo que tenemos nosotros que tener en cuenta, que es el sentir que hubo en Cristo. Y el sentir que hubo en Cristo fue el que no le importó su vida.
Él no le importó haber sido en el aspecto físico, no es que se parecía al Señor, sino a su esencia divina. La esencia de Dios en Jesucristo era igual, era la misma. Por eso dice ahí que no le importó el ser igual a Dios y que algo a que aferrarse, algo que esto es mío y yo no lo suelto. Soy hijo de papá y mamá y yo no me voy a parecer a cualquier otro o no me voy a parecer al fulanito o a la fulanita. Tengo orgullo, tengo un nombre, tengo un apellido. No, eso no le importó a nadie, perdón, a Dios y no nos debe importar, perdón, a Jesucristo y no nos debe importar a nosotros, porque dice acá que estando en esa condición de hombre se humilló aún más y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nuestro camino es un camino de sacrificio, es un camino de obediencia, es un camino en el cual nos debemos dar para los demás. Y como también la palabra dice que primero es la familia de la fe, nosotros le debemos dar todos nosotros a nuestros hermanos, a nuestra congregación, a nuestra iglesia, porque usted y yo debemos de cogerla como nuestra. Acuérdense que Pablo decía, mi evangelio. O sea, se lo apropiaba no en el sentido de como que él quería ser mejor o el dueño del evangelio. No, ese lo hacía propio, como cuando usted dice mi hermano, mi papá, mi mamá. Su papá, su mamá también son abuelos y también son tíos y también son hermanos. Pero el hijo dice mi papá, no dice el hermano de mi tío. Entonces, así mismo es esta forma de apropiarse. Es mi evangelio. Este evangelio tiene que ser mío. Este evangelio tiene que ser suyo. Tiene que ser de la iglesia. Pelearlo, valorarlo, quererlo, agarrarlo, no dejarlo. No de permitir que nada ni nadie venga a quitar lo que ya Dios puso en nuestras vidas, sino que debemos de mantenernos como el Señor Jesucristo se mantuvo, con un mismo sentido, con un mismo sentir. Y esta palabra, yo la busqué acá en el diccionario Strong, y dice que viene de una palabra griega que es froneo, que quiere decir ejercitar la mente. Es decir, entretenerse, dice, o tener un sentimiento u opinión. Entretenerse o tener un sentimiento u opinión. Por implicación también dice que es estar dispuesto mentalmente o más o menos, dice, fervientemente en una cierta dirección. En la dirección que Jesucristo la tuvo, que fue la dirección que el Padre Dios le dio a él, él nunca se apartó ni a derecha ni a izquierda, mucho menos echar pie atrás. Él tomó esta dirección, se interesó, porque eso es lo que quiere decir también eso. Dice interesarse uno mismo con preocupación o con obediencia, dice en un mismo sentido. Sentir, dice una cosa, ser solícito, poner la mira, hacer caso y tener cuidado. Entonces, si el Espíritu de Dios nos está recomendando a nosotros que tengamos ese mismo sentido que tuvo Jesucristo, y no está hablando de sentimientos humanos ni de sentimientos de mente, sino que el sentido de la preocupación por los demás, el sentido, como dice acá, teniendo a los demás como superiores a uno mismo. Cuando nosotros podamos, con la ayuda del Señor, poder tener ese sentido, esa preocupación, esa visión, la mirada puesta en eso que Dios nos da, que Dios nos pide, que Dios nos está demandando como iglesia. Que tengamos ese mismo sentir que tuvo Jesucristo, que no le importó ser igual a Dios, ni ser el Hijo de Dios, ni ser el mismo Dios que vino en la persona de Jesús, sino que por amor a nosotros, Él dejó todo. Gloria a Dios, porque Él nos está enseñando, hermanos, y para eso es la palabra, para que la podamos escudriñar, para que nosotros podamos tener la dirección del Espíritu de Dios y no caminar como a tientas y a locas. Que por cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo, nos podamos estar preocupando de algo que no es nuestra salvación personal.
debemos de tener ese mismo sentir para no aferrarnos a cosas aquí, porque el Señor Jesucristo no se aferró a nada, ni al hecho de ser igual a Dios. Imagínense, cosas maravillosas. ¿Qué tal si uno de nosotros pudiera tener una pizca de eso? ¿Cómo miraríamos a los demás? ¿Cómo estimaríamos a los demás? ¿Los estimaríamos superiores a nosotros? Si no teniendo nada, no siendo nada, no siendo nadie, porque nosotros somos, dice la palabra, como la flor del campo, que hoy está y mañana le pega el sol y se aparece. Si aún siendo así mortales, hay mucho ego en nosotros, hay mucho yo, y a veces no nos preocupa el bienestar o cómo está mi hermano o mi hermana, o tomo en menos la situación de la iglesia, o no le pongo el verdadero interés, no le doy, no le pongo mi vida en lo que Dios me ha pedido como parte de la iglesia del Señor. ¿Cómo estoy yo dispuesto? ¿Cómo está usted como parte del cuerpo de Jesucristo? Servir a Dios, servir a los hermanos, atender el llamado de Dios. ¿Cómo está su ministerio? ¿Cómo está su llamado? ¿Cómo está donde Dios lo ha puesto a trabajar dentro de la iglesia? ¿Cómo está nuestra preocupación por cómo está el conglomerado? Que aunque ahorita no nos estamos reuniendo físicamente, pero lo estamos haciendo por este medio. ¿Cuántos de nosotros nos estamos llamando o tratando de comunicarnos, aunque sea con un hermano, Dios lo bendiga, para que muchos podamos ver de que hay alguien que se preocupa por nosotros, de que hay alguien que está pendiente de mi vida, hay alguien que me dice, hermano, tú eres importante para mí. ¿Por qué? Porque no le está importando el estimarse a sí mismo superior a mí o al hermano o a la hermana, sino que estás preocupándose por mí y por los demás. Nosotros debemos de tener ese mismo sentido que tuvo, ese sentido que tuvo el Señor Jesucristo, pero un sentido, dice, de interesarse uno mismo con preocupación u obediencia. Preocupación en cuanto al bienestar de mi hermano y obediencia a lo que Dios me ha llamado a mí para poder servir. Porque a ser siervos fue lo que nos llamó el Señor, a servir a los demás, no a ser servidos. Jesucristo no vino a nada para este mundo a que lo sirvieran. Él lo dijo bien claramente. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. El siervo no es mayor que su Señor. Y si tenemos un Señor que es sobre todos nosotros, a través de nuestros hermanos, nosotros estamos dándole a ese Señor el reconocimiento de ser nuestro Señor, de ser nuestro Dios, de ser nuestro Padre. Porque acuérdese que el Señor decía aquello, ¿cómo vosotros me llamáis Señor, Señor, si no me obedecéis? ¿O cómo le decís que eres hijos de vuestro Padre, el Padre de Abraham, si las obras de Abraham no hacéis? Entonces es lo mismo para nosotros hoy, hermanos. Tenemos que tener un mismo sentido para poder ayudar a nuestra congregación, poder ayudar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Tener un mismo sentido, hermano, un sentido que nos lleve a ejercitar nuestra mente, a entretenernos o tener una opinión, un sentimiento a favor de estar dispuestos física, mental, espiritualmente, en una forma ferviente. Y ser fervoroso es alguien que está dispuesto, alguien que usted y yo no le vamos a decir, quién sabe, no sé, no puedo, tal vez, cuando esto mejore, cuando consiga trabajo, cuando pueda ir, cuando pueda estar, cuando me sienta bien, sino que dice ferviente, o sea, fervoroso, estar con deseo ardiente en el corazón y dispuesto para poder decir, sí, aquí estoy, como se le dijo a Samuel, ¿no? Cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y eso es lo que Dios quiere en parte de nosotros, hermanos, que nosotros le podamos decir al Señor, sí, Padre, aquí estoy, úsame, quiero hacer tu voluntad, quiero volver a hacer lo que fui al principio cuando el primer amor, que estaba, pero que nadie me aguantaba,
que decía hasta de más, pero había algo ferviente, ese llamado, ese deseo de servir en mi congregación, ese deseo de poder estar con mis hermanos, ese deseo de poder hablar cosas verdaderas, el deseo de poder servir al demás, de poder decirle esto sí, esto nos puede ayudar, será bueno que esta idea está así o sea, está así. Poder traer cosas, hermanos, que aparentemente a la mente humana nosotros podemos decir, tal vez no me lo aceptan en la congregación o tal vez no quieran participar de esto, pero hermanos, necesitamos ideas, necesitamos colaboración, todos debemos de colaborar, todos debemos de estar unánimes en una sola forma. Dice aquí que no por contienda ni por vanagloria, sino dice antes bien con humildad. Hermano, y si nosotros lo hacemos así como lo dice la palabra, creámosle a Dios que todo lo que nosotros podamos participar o cooperar en lo que ya mencioné hace un segundo atrás, el Espíritu de Dios hará que nosotros podamos recibirlo todo con esa humildad también. Nos dieron con humildad, nosotros también vamos a recibirlo con humildad. No desechando todo, vamos a desechar lo que nos sirve, pero como dice la palabra, escudriñándolo todo y reteniendo lo bueno, lo que no sirve, no. Sin ofender a nadie, ¿no? Sin decirle, no traiga esa idea aquí que no sirve, o esta forma de pensar de ustedes, de ser así, no, sino que recibiendo todo y analizándolo y dejando lo interesante, lo bueno, lo que se puede sacar provecho. Ahí mismo en Filipenses 3:15-16, nos sigue aconsejando el Espíritu de Dios a través de Pablo, que dice que así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces aquí ya vemos que ya las cosas se van caminando mejor, ¿no? Porque dice acá que así que todos los que somos perfectos, y más adelante Pablo dice, no es que nosotros ya seamos perfectos, sino que estamos yendo en esa perfección. Pero en lo que podamos estar dentro de la voluntad de Dios, podemos ser eso, todos los que somos perfectos, dentro de lo que hemos caminado, dentro de lo poquito que hemos dado pasos de fe, pasos de confianza, pasos de esperanza. Dice aquí el Espíritu de Dios que esto mismo sintamos. Y que si alguna otra cosa que nosotros podamos tener, que podamos aportar y todo, dice, eso lo va a revelar Dios. O sea que no nos podemos sentir menospreciados ni mucho menos sentirnos que no valemos. Porque el Espíritu de Dios nos está enseñando a caminar en esa perfección. Porque si usted y yo no obramos, ¿cómo se va a desarrollar algo? ¿Cómo vamos a poder perfeccionar algo que usted y yo no lo podemos practicar? La humildad no la vamos a adquirir de la noche a la mañana por internet, ni la vamos a poder comprar en el supermercado. La humildad la vamos a adquirir a través de los pasos de fe que demos, de ese mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo no dijo, bueno, yo soy Dios y yo voy a hacer las cosas a mi manera. No, Él lo hizo a la manera de Dios. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo a la manera de Dios, para que si en caso de que otra cosa tenemos en mente o sintamos, dice aquí la palabra, esto lo va a revelar Dios. Pero a lo que ya hemos llegado, al conocimiento, al pleno desarrollo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy, a lo que hemos llegado hasta el día de hoy, en este día, hoy, ¿qué día es? 12, 11, algo así, no recuerdo qué fecha hoy, creo que es 12, hasta el día de hoy, 12 de julio del 2020, a lo que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla. ¿Y cuál es la regla? ¿Cuál es el canon? La palabra, ¿no? Entonces, esta misma palabra es la que nos va a seguir guiando, y eso es lo mismo que debemos sentir todos, ¿no? Que es la palabra de Dios que nos va a seguir guiando. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces estamos cumpliendo con este
consejo del Espíritu del Señor a través del apóstol Pablo. Ahí mismo en el capítulo 4 nos pone un ejemplo de dos personas que el Espíritu de Dios a través de Pablo recomienda a la iglesia que los enseñen, que estén unidos, gozosos. Dice aquí, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea que habían dos personas, dos mujeres, que no estaban en ese mismo sentir de los demás. Pero el Señor le pide a la congregación, le pide a los demás que por favor, porque es un ruego, dice ruego a Evodia, a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Les pide a ellos que se metan en ese río del Señor. Tal vez no están ni siquiera hasta los tobillos, como dice Ezequiel, que él se metió al río del Señor. Y por eso el Señor le ruega a usted y a mí que sintamos eso del Señor, ese sentir, ese llamado, ese deseo, ese servicio a los demás, ese servicio a la iglesia, a la congregación, al lugar que Dios nos ha dado para poder reunirnos, hermanos. Nos pide eso, dice, para que podamos sentir lo mismo que los demás sienten. El deseo de servir, el deseo de estar en la congregación, el deseo que todo esto pase, que se mejore, para que algún día podamos estar todos unánimes juntos, adorando y alabando el nombre del Señor, y de la manera como tal vez lo hacíamos antes, o tal vez mejor, hermano, porque cuando nosotros volvamos, tenemos que volver con más fervor, con un deseo ardiente en el corazón de poder estar participando en el lugar que Dios separó para nosotros, para poder alabar su nombre ahí. Amén. Porque acuérdense que la Biblia dice que la postrer casa va a ser mejor que la primera casa. Entonces debemos siempre anhelar nosotros que nuestro sentir, nuestro deseo de servir a Dios sea cada día superior al de ayer, superior al de hoy, mañana sea superior al de hoy. Y así, hermano, podamos llegar siempre en ese deseo de servir a nuestro Señor. Y aquí vemos en primera de Pedro, en el capítulo 3:8, dice, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mire qué recomendación tan bella que nos da el Señor. Nos recomienda, dice, nos recomienda que seamos dadivosos, que seamos verdaderamente esos hijos de Dios, que haya en nosotros, dice, compasivos. Hermano, yo no sé cuántos de nosotros podemos ser compasivos, pero cuando la compasión se apodera de alguien, eso viene desde bien adentro, eso viene de las entrañas, porque es algo que sale de lo más profundo del ser humano. La compasión, esa compasión que tuvo Dios para con nosotros, esa compasión que tuvo Jesucristo al dar su vida, al morir en una cruz del Calvario. Dice aquí, finalmente, o sea, cuando nosotros ya hayamos decidido que nuestra vida completa sea dada al servicio, sea dada por los demás, no importándonos nuestra vida propia, hermano. Dice, finalmente, vamos a llegar a tener, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. La fraternidad, hermanos, es algo profundo, es algo que se da en el ser humano, pero a través de la comunicación, a través de ver a los demás, la necesidad de aquel, el, 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 el ver la situación en que aquel o aquella está pasando. Eso nos tiene que mover a ser compasivos y a amar fraternalmente. Porque al hacerlo, hermanos, nosotros vamos a alcanzar misericordia. Y la Biblia dice que, ¿cómo se llama? Dice, se me ha ido en el Sermón del Monte,
que el Señor decía, que alcanzarán misericordia, dice, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, porque es el sermón de la bienaventuranza. Bienaventurados, dice, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Imagínense qué qué bella es la palabra del Señor, hermano, porque Dios no nos deja ayunos, Dios no nos deja cortos, Dios no nos deja que será cierto, no será cierto. No, el Señor dice que no hay mejor amor que el amigo ponga su vida por su amigo. Porque acá dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, amigables. Porque usted y yo podemos tener personas que los conocemos, como los compañeros de trabajo. Yo tengo muchos compañeros de trabajo y ellos me dicen que yo soy su amigo, pero un amigo va a la casa de su amigo. Un amigo conoce a su familia. Conoce el nombre de su esposa, incluso de sus papás, de sus suegros, de los suegros de su amigo. Un amigo le puede sacar a usted un problema, le presta dinero y usted se lo devuelve, eso sí. Un amigo lo visita y se contenta por ir a su casa. Un conocido no hace eso. Entonces nosotros debemos de diferenciar si tenemos compañeros de trabajo, si tenemos conocidos o si tenemos amigos. Entonces, como la recomendación del Señor nos dice que debemos de ser, porque debemos ser todos de un mismo sentir. Entonces yo no voy a esperar que fulano, sultano o mengano venga primero a mí. Yo tengo que abrirme primero a ellos para que con mi testimonio yo pueda dar a las tinieblas, dar una luz de que hay un Dios todopoderoso. Porque sin hablar mucho usted puede decir miles de cosas con su testimonio, con mi testimonio, con la manera de ser. Amigable, amistoso, compasivo, tener el deseo de servir. Aún los de afuera, uno los puede servir porque de esa manera es como nosotros podemos ganar a las almas, porque van a ver de que en nosotros hay algo que en otros no lo hay, y que aún gente con dinero y con los mayores ínfula que pueden tener o el mayor poder que pueden tener, no tienen lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es el amor al prójimo, el poner su vida por los demás, el poder dar la vida por la congregación, por preocuparnos de nuestra congregación. Hermano, tenemos que amar nuestra congregación. Tenemos que amar nuestra congregación. Ahí es donde nosotros nos reunimos. Ahí es donde nosotros vamos a estar no muy tiempo lejano, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos vuelva a reunir nuevamente. Y todos, no por pedacitos, todo el día que Dios nos pueda llevar a todos, que toda la congregación pueda ir. Y usted que está invitado, si está escuchando y vive en esta ciudad de Nueva York, está invitado también a que nos acompañe si no tiene un lugar donde reunirse. Venga, hermano, que usted va a ser recibido. Usted va a ser, nos va a servir de bendición, nos va a servir de aliento para poder seguir trabajando en esta viña, de poder seguir en este camino, que es el único camino verdadero que tenemos. Es el único camino que nos va a llevar a la vida eterna y a la salvación. Es el único camino que tenemos, hermano. No podemos buscar más caminos. No, con esto no quiero decirles que ustedes no tienen que trabajar, crear sus hijos, mandarlos a la escuela, hacer todo lo que debemos hacer humanamente. Pero nuestra prioridad es servir a los hermanos y tener en cuenta que hemos sido llamados por Dios para pertenecerle a Él, para ser parte del pueblo de Dios y ser coherederos con Cristo Jesús y estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial para vivir con Él por toda una eternidad. Así que no se nos olvide, hermano, porque si nosotros seguimos leyendo un poquito más abajo, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Y no hay mayor bendición, hermano, que dar. Demos nuestra vida por el Evangelio. Demos nuestra vida por nuestra congregación, hermano. Demos nuestra vida por ustedes. Ustedes por mí, yo por ustedes. Por todos nosotros, hermano.
Amémonos. Como decía un coro que teníamos antes, ¿no? Amémonos de corazón, pero no de labios fingidos. Que salga de lo más profundo, eso fraternal, eso compasivo, eso que viene de lo más profundo de nuestro ser, hermano, porque eso Dios ya lo puso en nosotros. Usted y yo tenemos que experimentarlo. No espere hacerlo con la mente, hágalo con el corazón, hermano. Hágalo con aquello que Dios nos ha puesto en nosotros. La eternidad de Dios en la parte habitable de la tierra. La Biblia nos dice que Dios puso eternidad en la parte habitable de la tierra. De esa parte habitable de su tierra, de mi tierra, hermano, saquemos todo eso precioso que Dios tiene para con cada uno de nosotros y nos ha dado ya por heredad. Por heredad, usted y yo lo tenemos. Explotémoslo. Es como una mina. Si usted no abre una mina, no sabe que ahí si hay oro, plata, cobre, zinc. Tiene que explotar esa mina y escudriñarla y meterse a lo más profundo, porque no está ahí a flor de tierra el producto. Hay que meterse, hay que arriesgar la vida. Hay que estar en mucha oscuridad con una luz para poder sacar de ahí el material que se necesita. Así nosotros tenemos que meternos en esto. Miren, esto que se llama Biblia, la palabra de Dios, la regla que nos decía acá Filipenses. Usted y yo tenemos que meternos ahí para poder conocer los misterios de Dios, las inmensurables riquezas del Espíritu de Dios que tiene para usted y para mí y para todo aquel que quiera venir a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Así que, hermanos míos, los dejo con esta pequeña reflexión. Espero que esta palabra quede en su corazón y en el mío y cada uno de nosotros pueda hacer eco de lo que Dios nos ha hablado esta mañana. Los amo mucho. Dios me los bendiga a todos. Ahí nos vamos a ver al ratito, porque tengo aquí a alguien a quien presentarle y quiere saludarle. Y vamos a gozarnos en el Señor siempre que podamos. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Ya lo hicimos para comenzar, ahora lo vamos a hacer para terminar. Bendito Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Padre, por tu amor y por tu bendición, Señor, por las cosas bellas que tú tienes para con cada uno de nosotros como parte de tu iglesia en el mundo entero, buen Dios, y como partes, mi Dios, de esta pequeña manada que tú tienes aquí en este remanente, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a bendecirlos a ellos también, a bendecirte a ti, Señor, a través del servicio a los demás, Señor, de poder verte a ti, Señor, en cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Padre mío, en cada necesidad, Señor, en el dolor, en la alegría, en todo aquello, Señor, que nosotros como seres humanos podemos estar pasando en cada día, Señor, nosotros mismos podamos dar a los demás sin importarnos a nosotros primero, no sirviéndonos a nosotros primero, sino viendo a los demás, Señor, como superiores a nosotros, como tú nos recomiendas en tu palabra, Padre. Gracias yo te doy por esta mañana, mi Dios bueno, en el cual tú nos has venido a bendecir, Padre mío, con tu palabra, Padre. Bendice a todos aquellos, mi Dios, que la han escuchado y que tal vez la escucharán en otro tiempo, en otro día, mi Dios bueno. Gracias yo te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza, el reconocimiento, mi Dios bueno, porque solamente tú eres Dios. Tú no eres una anécdota, tú no eres una falacia, Señor. Tú no eres una utopía, Padre bien bueno. Tú eres el único y sabio Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que se ve. Ese es tú, el Rey de reyes y Señor de señores, el único Dios. Gracias, poderoso Rey. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo, mi Dios, con la bendición que desciende del trono de Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén.